Hola a todos y todas. Vamos a ver a continuación el teórico de aparato digestivo. En primer lugar, en general, el aparato digestivo, los radiólogos lo vamos a estudiar como si estuviéramos viendo por dentro un tubo, es decir, ya sea a nivel del esófago o del estómago, el intestino delgado, el colon. Vamos a estudiar fundamentalmente el contenido y ver sus paredes a través de la ingestión de contrastes varitados por vía oral o colocándolos por vía rectal. Entonces, como patrón, como principio general, lo que vamos a estudiar es la parte interna de este tubo digestivo y cómo se manifiesta según las distintas estructuras anatómicas que estemos viendo, es decir, el esófago con esta forma tubular a nivel del tórax, a nivel del mediastino posterior, con un patrón mucoso característico longitudinal, el estómago con sus distintas partes, techo gástrico, cuerpo, antro, región pilórica, primera porción del duodeno que tiene esta forma como de triángulo, con punta o con vértice que mira hacia el hombro derecho. El intestino delgado, un sector difícil de estudiar, en general se puede realizar con la ingestión de contraste o de agua y después analizarlo con tomografía computada en los estudios de entero-TC, y el colon por enema, que fundamentalmente ha sido muy reemplazado por las endoscopías, pero que en muchos casos también se utiliza colocando por vía rectal contraste y aire. Cuando colocamos aire y contraste, lo llamamos estudio doble contraste. Entonces el tubo digestivo puede ser estudiado fundamentalmente con la radiología simple y los estudios contrastados, esófagograma, en el caso del esófago, seriada esófago gastrodenal a nivel gástrico, colon por enema, simple o doble contraste, pero también puede ser estudiado con ecografía, por ejemplo, cuando sospechamos una apendicitis. Acá vemos el apéndice secal visto en un corte transversal y en un corte longitudinal. También existe la ecografía endoscópica para estudiar lesiones, por ejemplo, como en este caso, un engrosamiento asimétrico parietal correspondiente a un tumor. Hay que tener en cuenta que la ecografía endoscópica no hay todavía mucha disponibilidad de equipamiento en nuestro medio. También se estudia el tubo digestivo con tomografía computada, esto es haciendo ingerir al paciente previamente contrastes positivos, como en este caso que se ven blancos, o contrastes negativos, como puede ser el agua, para distender los distintos sectores del tubo digestivo. También la resonancia magnética se está utilizando mucho para estudiar el tubo digestivo, fundamentalmente en la estadificación local, por ejemplo, del cáncer rectal, como en este caso, y en menor medida otros métodos. Entonces, cuando analizamos el tubo digestivo, tenemos que tener en cuenta varios patrones de imagen. Patrones de defecto de relleno, o imagen también conocida de resta, por ejemplo en los casos de pólipos o tumores pediculados o lesiones vegetantes que producen una falta de relleno unilateral, por ejemplo en un tumor sésil o de base de implantación amplia, o imágenes de estenosis que producen un defecto de relleno anular, y una imagen de estenosis que, de acuerdo a cómo sea esta estenosis, si es una estenosis regular, que comienza lentamente, puede ser una estenosis benigna, o lesiones de contornos más irregulares, con comienzos más abruptos que pueden corresponder a estenosis de tipo maligno, por ejemplo en un tumor infiltrante, o imágenes de suma o de protrusión, es decir, de salida del contraste, que pueden estar, por ejemplo, presentes a nivel de las úlceras, de los divertículos o de la perforación del tubo digestivo. Entonces, las imágenes van a corresponder a imágenes
de resta o defecto del relleno, imágenes de estenosis e imágenes de suma. También tenemos que podemos encontrar imágenes de dilatación, por ejemplo, a nivel preestenótico o por patologías propias, por ejemplo, una dilatación por un megacolon chagásico, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al órgano que vamos a estudiar, vamos a tener distintos patrones de imagen. En este caso vemos un estudio contrastado del esófago, que se llama esófagograma, en este caso doble contraste, porque tenemos el contraste varitado y aire, que se lo da en forma de polvo efervescente para que distienda a este órgano que es un tubo que normalmente está colapsado, entonces le damos aire para que se distienda y de esa forma estudiar sus paredes. Este esófago tiene una disposición de un patrón mucoso vertical. O podemos estudiar el estómago, que también, en este caso doble contraste, aquí tenemos arriba a la derecha el techo gástrico, el cuerpo, que tiene un patrón mucoso vertical, el antro, que tiene este patrón mucoso como si fuera en empedrado, y la región, digamos, antropilórica. Una curvatura menor y una curvatura mayor. El intestino delgado, que tiene pliegues que van de lado a lado, pliegues muy cercanos unos de otros. Estos pliegues se llaman válvulas conniventes, como podemos ver acá, a nivel del yeyuno, y en menor medida y un poquito más distantes entre sí a nivel del íleon, en la parte central del abdomen. Y por último, el colon, que tiene pliegues que están a unos centímetros cada uno de ellos. Estos pliegues se los llama austras, que las podemos estudiar, por ejemplo, en el colon por enema. Y poder diferenciar, en este caso el ciego, a la derecha, el colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, que como es intraperitoneal y está más libre, cuelga, en muchos casos cuelga, y se lo llama colon transverso en guirnalda. El ángulo esplénico del colon, que está más alto que el ángulo hepático generalmente. El colon descendente, cuando pasa la cresta ilíaca, lo vamos a llamar colon sigmoides, y en la proyección del promontorio sacro, lo que queda hacia abajo se va a llamar recto. Acá vemos un esófago normal, que es una imagen tubular en la parte posterior del tórax, que tiene aproximadamente de 20 a 24 centímetros y que comienza a nivel de la unión faringoesofágica, a nivel de la sexta cervical, hasta el cardias, es decir, el ingreso del esófago a nivel del abdomen. Tiene habitualmente unas indentaciones que son normales y están dadas por la aorta, por el bronquio izquierdo y por la aurícula izquierda, que no deben ser confundidas con patologías que producen una compresión extrínseca. Y tiene un patrón mucoso en general vertical, que es normal, que puede estar alterado en distintas patologías. Una patología que podemos observar a nivel del esófago son estas imágenes de protrusión que corresponden a divertículos esofágicos. Hay 3 localizaciones de divertículos. El divertículo de Zenker, que es por una debilidad a nivel del músculo cricofaringio en la unión faringoesofágica. Los divertículos epifrénicos, que junto con el de Zenker son divertículos falsos, y el divertículo del tercio medio del esófago, que son divertículos por tracción, por ejemplo por adenopatías, que son divertículos verdaderos. Es decir, estos divertículos son protrusiones herniadas, digamos, del esófago por defectos a nivel muscular. Podemos encontrar otras imágenes de protrusión de suma, que es la perforación esofágica, en este caso
produce un neumomediastino, por eso vemos el signo del diafragma continuo. En estos casos se los estudia en lugar de darle bario como material de contraste ingerido, se debe utilizar el yodo. En este caso vemos el esófago y en el sector distal la salida por un trayecto fistuloso, por una ruptura esofágica. La perforación esofágica tiene alta mortalidad. Entre las lesiones neoplásicas, el cáncer de esófago, que tiene al diagnóstico en general un pronóstico ominoso, ya que en el 50% de los casos tienen enfermedad, tienen metástasis al momento del diagnóstico. La ausencia de serosa ayuda a la diseminación. En general son tumores escamosos. El diagnóstico se suele hacer por endoscopía, donde además se realiza la toma de biopsias para el adecuado diagnóstico histopatológico, pero se utiliza la tomografía computada en general, acá vemos un engrosamiento de la pared esofágica, como estadificación y para valorar la respuesta al tratamiento. En este ejemplo vemos en un estudio de esofagograma una imagen que corresponde a un patrón radiológico de estenosis que comienza abruptamente, es altamente irregular. Esto corresponde a una lesión infiltrativa que produce entonces un proceso estenosante. Acá vemos otro ejemplo de un cáncer vegetante. Esta es la luz del esófago y vemos una lesión que protruye hacia la luz esofágica. Los tumores de esófago pueden ser vegetantes, pueden ser también ulcerados. En este caso vemos la luz del esófago distal con un nicho ulceroso por una lesión entonces de cáncer ulcerado, o pueden ser tumores infiltrantes, es decir, que producen una estenosis o un defecto de relleno anular que comienza abruptamente. En este sector entonces vemos el cáncer de tipo infiltrante con una dilatación del esófago preestenótico. La tomografía computada entonces nos va a ayudar a la correcta estadificación para valorar si es pasible de un tratamiento quirúrgico o se debe realizar un tratamiento no quirúrgico. Aquí vemos en este ejemplo un esófago con una pared normal, la luz, una pared normal. En la parte posterior vemos la aorta, la vena ácigos, y en este ejemplo, en un corte que pasa en el sector infracarinal, este es el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, vemos un franco engrosamiento asimétrico de la pared esofágica en un cáncer de esófago. Acá atrás vemos la aorta y cómo contacta esta neoplasia con el borde anterior aórtico, lo que posiblemente lo haga ya no quirúrgico. Otras patologías que podemos observar en el esófago es el espasmo esofágico difuso o esófago en sacacorchos o arrosariado. Son contracciones de tipo terciarias, no propulsivas, que suelen dar dolor, se ven en pacientes añosos en general, y bueno, el diagnóstico radiológico es muy característico, se lo llama imagen de esófago en sacacorchos. También podemos encontrarnos con la acalasia, que es un trastorno benigno por una falla de relajación del esfínter esofágico inferior. Hay una ausencia de la imagen de la burbuja gástrica, una imagen de estenosis benigna que se llama en cola de ratón y la dilatación preestenótica del esófago. Hay que tener presente que cuando encontramos una dilatación del esófago tenemos que pensar en acalasia, en un tumor de esófago con una obstrucción distal, en una esofagitis péptica que produzca dilatación por una estenosis por la esofagitis péptica, o también, por ejemplo, en el caso de una esclerodermia, o otro diagnóstico diferencial que vamos a hacer es en el megaesófago, por ejemplo, chagásico, que no es muy frecuente en nuestro medio.
También podemos encontrarnos con hernias de hiato, es decir, la ubicación, digamos, de estómago, del estómago dentro del tórax. Estas hernias en la mayoría de los casos son hernias por deslizamiento, como vemos en este ejemplo, en esta radiografía de frente y lateral, con una imagen con un nivel hidroaéreo que corresponde al paso del estómago hacia el tórax. Este es el 90% de los casos. O en un menor porcentaje las hernias paraesofágicas. El cardias está en una situación normal, pero parte del estómago se produce una herniación hacia la cavidad torácica, digamos, a través del hiato esofágico. El reflujo gastroesofágico es frecuente en pacientes que tienen, por ejemplo, pirosis, sensación de acidez, principalmente nocturno. En las imágenes podemos ver en las radioscopías el paso del material de contraste hacia el esófago y en casos más avanzados producir este reflujo gastroesofágico una esofagitis péptica, donde vamos a observar los pliegues engrosados y transversales. Esto también se lo ha llamado esófago felino. El esófago pierde su disposición de pliegues verticales y encontramos estos pliegues horizontales o transversos, y puede producir procesos de estenosis péptica e inclusive con un aumento de la probabilidad de neoplasias esofágicas. En los casos de pacientes que tengan hemorragias digestivas altas, con la radiografía no podemos encontrar ningún hallazgo. Se recomienda en esos casos la realización de endoscopía para diagnóstico y para terapéutica. Desde el punto de vista radiológico se podría realizar una angiografía para ver las zonas donde hay salida de material de contraste por alguna lesión que produzca el sangrado, y en algunos casos ser terapéutica porque se le puede realizar una embolización. En general, el diagnóstico se hace con una angiotomografía. Para estudiar el estómago, entonces, con radiología simple, con radiología doble contraste y con tomografía computada, el patrón característico en empedrado del antro gástrico y los pliegues en general oblicuos o longitudinales siguiendo el eje del órgano a nivel del techo. Con tomografía computada tenemos que distender el estómago con agua, de esa forma tenemos un contraste negativo. También le podemos dar algún polvo efervescente, como puede ser como el uvasal. De esa forma se llena de aire el estómago y eso nos permite ver bien la pared y el contenido. Si no, el esófago está colapsado y no lo podemos estudiar. Podemos observar patología gástrica, las úlceras, que es un nicho, digamos, ulceroso donde se deposita el contraste, que tiene a su alrededor un proceso inflamatorio que corresponde al repliegue o al tejido, digamos, inflamatorio radiolucente alrededor del nicho ulceroso. Acá vemos un nicho ulceroso, una úlcera grande a nivel de la curvatura menor gástrica, y en este caso una más pequeña con un rodete mucoso, edematoso, inflamatorio y pliegues que llegan hacia la úlcera. Ya no es tan frecuente observar esto desde el punto de vista radiológico, ya que la mayoría del diagnóstico a nivel gástrico se hace con endoscopía. Complicaciones de la úlcera, bueno, la hemorragia, que dijimos que se debe realizar endoscopía, la obstrucción por la cicatrización y la fibrosis, perforación, y podemos tener un neumoperitoneo o fístulas. En este caso vemos en la radiografía de tórax la presencia de aire o de gas por debajo del hemidiafragma. Esto corresponde entonces a una perforación de víscera hueca. Siempre que vemos esto y el paciente no tenga un postquirúrgico menor a 7 días, tenemos que pensar en una perforación a nivel de una úlcera gástrica o de, por ejemplo, una diverticulitis. En este caso, perforación de úlcera gástrica.
Los tumores gástricos se los clasifica de 1 a 4 según Borman. Acá vemos una lesión vegetante a nivel del cuerpo gástrico y del antro. Estos son pacientes que tienen en general pérdida de peso, pérdida de apetito, asco a la carne. En esta imagen vemos entonces una imagen vegetante. O podemos tener lesiones ulceradas, como en este caso, un tumor ulcerado con un nicho ulcerativo a nivel de la curvatura menor gástrica. En este caso, una linitis plástica, es decir, un proceso infiltrativo que puede ser más localizado o más generalizado. En este caso vemos cómo no distiende este estómago. Acá en este sector, esto corresponde a una linitis plástica. En tomografía computada también se puede ver el engrosamiento de la pared gástrica cuando distendemos el estómago, en este caso con líquido. Aquí vemos un engrosamiento tanto de la curvatura mayor como de la curvatura menor. La tomografía es muy útil porque nos permite ver también lo que pasa por fuera de la serosa, si hay adenopatías, si hay lesiones a distancia, etc. y estadificar. En general nos preguntamos cuando tenemos un caso clínico, como en este caso, sexo masculino de 65 años, que se consulta por distensión abdominal, por dolor cólico, vómitos, tuvo proctorragia, pérdida de peso, astenia, anorexia. El abdomen está distendido, por lo cual es difícil valorar si tiene un aumento del tamaño hepático. En el laboratorio tiene anemia, tiene enzimas hepáticas elevadas. Le pedimos el antígeno carcinoembrionario y bueno, ¿y qué imágenes vamos a realizar? En primer lugar, un paciente que puede tener un cuadro oclusivo, podemos realizar en primer lugar una radiografía directa de abdomen, en este caso en bipedestación, donde podemos encontrar niveles hidroaéreos en el intestino delgado y en el colon, aunque en el sector del colon descendente o recto no tenemos aire. Entonces el segundo método que se va a realizar a continuación es esto, que es la colocación de contraste. En este caso, a la izquierda, una imagen de un colon por enema simple, es decir, solo contraste varitado, donde podemos ver una lesión de defecto de relleno anular o imagen de estenosis que comienza abruptamente, característica de las lesiones malignas. En la imagen de la derecha en doble contraste, es decir, con bario y con aire, tiene la imagen de estenosis, también llamada en corazón de manzana o imagen en servilletero, que corresponde a una estenosis maligna. Posteriormente, acá lo vemos en tomografía computada, vemos el engrosamiento irregular de la pared, en este caso del colon sigmoides, con una luz o un desfiladero, y realizamos tomografía computada para la estadificación. En este caso vemos múltiples lesiones hipodensas a nivel hepático, también se pueden ver por ecografía, en este caso un paciente con secundarismo, con implantes secundarios hepáticos. En el colon, el más frecuente es el adenocarcinoma del colon, es una causa frecuente de patología y de muerte por cáncer en nuestro país. En general, la relación entre hombres y mujeres es de 1 a 1, entre 50 y 70 años. La clínica que pueden presentar suele ser diferente. Los tumores del colon izquierdo se pueden presentar con un cambio del hábito intestinal o como un proceso de obstrucción. Si la lesión está a nivel rectal, suele haber tenesmo, urgencia rectal o pseudodiarreas cuando se producen necrosis del tumor. En cambio, si el tumor está en el colon derecho, suelen ser síntomas y signos más inespecíficos. Puede haber anemia, puede haber sangre oculta en materia fecal o inclusive presentarse primero las metástasis y luego encontrar el tumor primario. Los tumores suelen ser vegetantes, más frecuentes del lado derecho, infiltrantes, más frecuentes del lado izquierdo. Tenemos que tener presente la secuencia adenoma carcinoma, es decir, adenomas tubulovellosos carcinomas.
También en pacientes con poliposis familiares o enfermedades inflamatorias crónicas intestinales que tienen un aumento de la probabilidad de cáncer de colon. La mayoría del cáncer de colon o de recto colon, el 60% de los casos está entonces en recto y en colon sigmoides. Se manifiestan en general como una lesión infiltrativa estenosante, como podemos ver en este colon por enema doble contraste, una imagen de estenosis o de defecto de relleno anular que comienza abruptamente. Se dice que la lesión tiene hombros y que son segmentos cortos del intestino. En la tomografía computada se pueden ver también como engrosamientos parietales asimétricos con contornos irregulares, con infiltración de la grasa mesorrectal en este caso y con adenopatías. En la actualidad se está realizando resonancia magnética rectal para una correcta estadificación local. La imagen del cáncer de colon sigmoides es similar a la del recto, en general procesos infiltrativos. En el colon transverso es menos frecuente. En este caso vemos un ejemplo de una lesión vegetante que produce un defecto de relleno a nivel de la luz del colon sigmoides. Y en el colon derecho, en general son tumores vegetantes que no se presentan en general como lesiones obstructivas, sino con síntomas más inespecíficos como anemia o sangre oculta en materia fecal. En este caso, tener presente que la materia fecal no está tan deshidratada, no es tan sólida, por lo tanto es raro que produzcan procesos obstructivos. Con la tomografía computada se puede ver el engrosamiento parietal asimétrico y la presencia de adenopatías en la grasa próxima a la lesión tumoral. Entonces el colon se estudia con abdomen simple, colon por enema y fundamentalmente con tomografía computada. Acá vemos una gran dilatación del colon transverso en esta radiografía simple en un paciente que tiene un antecedente de un proceso infeccioso inflamatorio colónico. Esto es un megacolon tóxico. La pared de este intestino es una pared muy lábil que se puede romper fácilmente, por lo que está absolutamente contraindicado a realizar un colon por enema. En estos casos es una dilatación, pero es no obstructiva. En los casos de obstrucción colónica, entonces, posiblemente primero realizamos la radiografía de abdomen de pie de cúbito, donde vemos los niveles hidroaéreos y hasta dónde está dilatado. Luego podemos continuar con un colon por enema para ver la lesión infiltrativa, como en este caso. También, por supuesto, se puede realizar una fibrocolonoscopía. El colon por enema simple en general se realiza en pacientes en malas condiciones físicas o que no pueden hacer una adecuada preparación con laxantes previos, o por ejemplo en los casos de procesos agudos de obstrucción intestinal, es decir, que no requieran preparación. El colon por enema doble contraste requiere una estricta preparación de limpieza intestinal previa. Necesitamos un paciente colaborador que se pueda realizar movimientos sobre la mesa radiológica y sirve fundamentalmente para la valoración del relieve mucoso, es para ver bien la mucosa. La tomografía computada nos va a servir en los casos de diverticulitis para poder categorizar. Por ejemplo, acá tenemos un absceso por una diverticulitis, se hace una caracterización con una clasificación que se llama de Hinchey, para valorar el cáncer de colon, por ejemplo en este caso un engrosamiento de la pared, aunque cada vez se utiliza más la resonancia magnética para la estadificación local. En el caso de lesiones polipoideas o lesiones de resta o de defectos del relleno, pueden tener una base de implantación amplia o pólipos sésiles o ser pediculados, como se ven en las endoscopías. También los podemos ver en las radiografías. Acá en la imagen de la izquierda vemos una imagen de defecto de relleno que corresponde a un pólipo de implantación amplia. Acá vemos otra lesión polipoidea de mayor tamaño. Cuanto más tamaño tiene una lesión polipoidea, más sospecha de
lesión maligna, esta a nivel recto sigmoideo. Acá vemos otra pequeña lesión colónica sésil, y en este caso una lesión que tiene una cabeza y un pedículo, es decir, es un pólipo pediculado. Si tenemos un paciente con dolor en el cuadrante inferior derecho, podemos pensar en la patología más frecuente, que es la apendicitis aguda. Se produce una hiperplasia linfoide por una obstrucción del ostium, generalmente por un apendicolito. El método para realizar el diagnóstico fundamentalmente es la ecografía, donde vamos a encontrar, esta es la imagen axial y esta es la imagen longitudinal, un apéndice secal distendido con un diámetro mayor a 9 milímetros, con un proceso inflamatorio a nivel de la pared y del tejido graso periapendicular. En algunos casos puede estar perforado y, por ejemplo, producir un absceso o una peritonitis. Esta es la imagen de la pieza quirúrgica o de la cirugía. Hay muchos apéndices que son retrosecales. Acá vemos en la ecografía una imagen transversa y una imagen longitudinal de un apéndice secal distendido. El apendicolito hay que aclarar que solo en 1/3 de los casos se puede ver. Acá tenemos entonces la ecografía como el método más adecuado, indicado para realizar el diagnóstico de la apendicitis, principalmente en niños, en jóvenes, en embarazadas. Como es un proceso inflamatorio, con el Doppler color podemos ver el grado de hiperemia de la pared y del tejido adyacente al apéndice secal. En algunos casos vamos a requerir tomografía computada cuando no quede claro el diagnóstico ecográfico. Acá vemos un apéndice en una proyección interna con un calibre mayor a 10 milímetros, con engrosamiento de la pared, con cambios inflamatorios en la grasa periapendicular y en este caso con la presencia de apendicolito o fecalito. La tomografía computada tiene una alta sensibilidad y especificidad, siendo el gol estándar para el diagnóstico. Pero tener presente que no todo dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen corresponde a una apendicitis, ya que podemos tener también proceso inflamatorio crónico del ilion distal, por ejemplo en el Crohn. El diagnóstico diferencial con la adenitis mesentérica, que tiene un tratamiento médico, a diferencia de la apendicitis que es quirúrgico en los niños. La diverticulitis derecha colónica, que no es muy frecuente, pero la podemos encontrar. En las mujeres con diagnósticos diferencial ginecológicos, por ejemplo, con enfermedad inflamatoria pelviana o con algún proceso anexial, por ejemplo, por ruptura de un quiste de ovario o por una torsión o por un embarazo ectópico. Y también tener presente que en esa topografía baja el uréter y la unión urétero-vesical es el sitio más estrecho del uréter, por lo cual podemos tener también urolitiasis y el dolor se manifiesta en la fosa ilíaca derecha. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos dolor en el cuadrante inferior izquierdo? Bueno, una de las causas más frecuentes de dolor izquierdo son los divertículos, que son herniaciones en la pared del colon, muy frecuentes en nuestro medio y más en personas en edad avanzada. Son más comunes del colon izquierdo y fundamentalmente en el sigmoides, y se identifican las imágenes como pequeñas imágenes de protrusión o de suma con forma redondeada, que pueden tener aire o pueden tener líquido, como vemos aquí en este ejemplo. Las complicaciones de la diverticulosis es la diverticulitis. También podemos tener hemorragias o podemos tener perforación.